Acababa de terminar de lavar los platos del desayuno cuando noté que el teléfono de mi hija vibraba silenciosamente sobre el sofá de la sala. Seguramente lo había olvidado antes de salir con su marido para ese evento de negocios del que no había parado de hablar durante semanas. Lo tomé para silenciar el timbre, pero entonces escuché voces. Había dejado la línea abierta accidentalmente. Dudé por un momento. Sé que está mal escuchar conversaciones ajenas, pero algo en mi interior me dijo que debía prestar atención. Sus voces eran susurros, pero lo suficientemente claras como para entenderlas. Mi hija Lucía dijo: «Tenemos que internar a papá en una residencia». Su marido, Carlos, respondió algo sobre cómo ni siquiera se dará cuenta de lo que está pasando. Me quedé paralizado, tratando de darle sentido a lo que acababa de escuchar. Estaban hablando de mí. Sentí una ola fría recorrer mi pecho. Quería creer que había entendido mal, pero en el fondo sabía exactamente lo que había oído. Dejé el teléfono con cuidado, casi ceremoniosamente, como si fuera un arma cargada. El resto del día pasó como en una neblina. No lloré. No confronté a nadie. Simplemente me quedé sentado con la idea de que las personas en las que más confiaba en este mundo estaban planeando deshacerse de mí como si fuera una carga. Me pregunté cuánto tiempo habrían estado pensando en esto. ¿Semanas? ¿Meses? Mi silencio se convirtió en mi armadura mientras observaba en silencio cada detalle de sus vidas, esperando entender por qué. Esa noche, mientras cenábamos en la mesa que había comprado hace 30 años cuando nos mudamos a esta casa en las afueras de Valencia, observé a Lucía cortar su carne con precisión quirúrgica. Tenía 42 años. Pero en ese momento vi a la niña de 5 que me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Carlos hablaba animadamente sobre un nuevo proyecto inmobiliario, gesticulando con las manos como siempre hacía cuando estaba entusiasmado. Le sonreí y asentí en los momentos adecuados, interpretando el papel del padre distraído que ellos esperaban ver. «Papá, ¿me estás escuchando?», preguntó Lucía, interrumpiendo mis pensamientos. «Claro que sí, hija. Estabas hablando sobre el nuevo proyecto de Carlos en Alicante». Ella pareció satisfecha con mi respuesta y continuó hablando, pero yo ya no estaba allí. Mi mente vagaba por los pasillos de mis recuerdos, buscando pistas, señales que hubiera pasado por alto. ¿Cuándo me convertí en una carga para ellos? Fue después de la muerte de Carmen, mi esposa, hace 3 años, o quizás cuando cumplí 70 y olvidé dónde había estacionado el coche en el centro comercial. Después de la cena, me excusé diciendo que estaba cansado. Me retiré a mi habitación, pero no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando el jardín que Carmen había diseñado con tanto amor. Los naranjos que plantamos juntos el año que Lucía nació ahora daban sombra a gran parte del patio. Este era mi hogar, mi refugio. La idea de ser arrancado de él me provocaba un dolor físico. Al día siguiente, fingí que todo estaba normal. Desayuné con ellos, comenté sobre el clima inusualmente cálido para octubre y les deseé un buen día cuando se marcharon a trabajar. Pero tan pronto como la puerta se cerró, comencé mi investigación. Revisé cajones, armarios, el escritorio de Carlos en el estudio. No estaba orgulloso de lo que hacía, pero necesitaba respuestas. En el fondo de un cajón del escritorio, encontré folletos de varias residencias para ancianos en la zona. Uno estaba marcado con un círculo rojo. Residencia El Amanecer, cuidado especializado para mayores con demencia. El folleto destacaba sus instalaciones modernas, personal médico las 24 horas y actividades recreativas. Me senté pesadamente en la silla, sosteniendo el papel como si fuera una sentencia de muerte. ¿Demencia? ¿Creían que tenía demencia? Es cierto que a veces olvidaba cosas, como dónde había dejado las llaves o el nombre de algún actor en esas películas antiguas que tanto me gustaban.
Pero eso era normal a mi edad, ¿no? No estaba perdiendo la cabeza. Conocía la diferencia entre olvidos ocasionales y demencia. Mi propio padre había sufrido Alzheimer durante años antes de fallecer. Yo sabía cómo se veía esa enfermedad y no era lo que me estaba pasando a mí. Pasé el resto de la mañana revisando mis propios comportamientos recientes, buscando señales de deterioro que pudieran haber malinterpretado. Sí, a veces me costaba seguir conversaciones rápidas cuando venían sus amigos jóvenes. Y sí, había dejado una sartén en el fuego una vez, pero Carmen también lo había hecho varias veces en sus últimos años, y nadie había sugerido internarla por ello. A medida que el día avanzaba, mi confusión inicial se transformó lentamente en indignación. ¿Cómo se atrevían a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme? ¿Cómo podían conspirar a mis espaldas como si yo fuera un niño incapaz de entender lo que era mejor para mí? Yo, que había construido esta casa ladrillo a ladrillo con mis propias manos. Yo, que había trabajado 40 años como maestro en la escuela del pueblo para darles todo lo que necesitaban. Cuando regresaron, esa tarde los recibí con normalidad. Cenamos juntos, vimos un rato la televisión. Les conté anécdotas de mi infancia en el pueblo, de cuando mi abuelo me enseñaba a pescar en el río Turia. Hablé con claridad, con precisión, eligiendo cada palabra cuidadosamente para demostrarles que mi mente estaba intacta. No sé si lo notaron. Probablemente no. Ya habían decidido mi destino, y nada de lo que dijera o hiciera cambiaría eso. Esa noche, mientras yacía despierto en mi cama, tomé una decisión. No iba a enfrentarlos directamente, no todavía. Primero necesitaba entender completamente qué estaban planeando. Necesitaba pruebas, hechos concretos y, sobre todo, necesitaba tiempo para preparar mi respuesta. Porque si algo había aprendido en mis 70 años de vida, era que las batallas más importantes no se ganan con ataques impulsivos, sino con estrategia y paciencia. A partir de ese día, me convertí en un observador silencioso en mi propia casa. Escuchaba conversaciones, notaba miradas intercambiadas, prestaba atención a llamadas telefónicas realizadas en voz baja. Me convertí en una sombra, moviéndome por los márgenes de sus vidas, recopilando información como un espía en territorio enemigo, y mientras lo hacía, sentí como una parte de mí moría lentamente, ahogada por la traición de quienes más amaba. Unas semanas después, comencé a notar pequeños cambios alrededor de la casa. Las fotografías enmarcadas desaparecían de mi son las paredes. Las estanterías, antes rebosantes de libros, estaban medio vacías. Cuando le pregunté a Lucía sobre esto, sonrió y dijo que estaba deshaciéndose de cosas innecesarias. Asentí sin insistir más. Una mañana, los escuché susurrando en la cocina. No tenía intención de espiar, de verdad que no, pero la palabra hipoteca captó mi atención. Esa noche revisé el buzón. Entre los sobres había un grueso fajo de documentos de una inmobiliaria. Mis manos temblaron mientras leía. La casa había sido vendida por 680.000 euros. Y nunca me habían consultado, ni siquiera informado. Me sentía como un fantasma en mi propio hogar. Mi habitación, mi jardín, mis recuerdos, todo estaba siendo borrado. Lo habían planeado con precisión, mientras yo seguía poniendo la mesa para las comidas de los domingos y regando las flores del jardín. Me di cuenta de que tenía que actuar, pero no desde la ira. Necesitaba preservar mi dignidad, mi identidad, y para eso tenía que esperar el momento adecuado. El sobre de la inmobiliaria era de Propiedades Martínez, una agencia del centro de Valencia. Dentro había un contrato de compraventa con la firma de Lucía como vendedora. Al parecer, había transferido la propiedad a su nombre hace 3 años, poco después del fallecimiento de Carmen.
Recordé vagamente haber firmado algunos papeles entonces, pero estaba tan sumido en el dolor por la pérdida de mi esposa que apenas presté atención a lo que firmaba. Lucía había dicho que era para simplificar las cosas, y yo había confiado en ella ciegamente. Al día siguiente, mientras ellos estaban en el trabajo, tomé el autobús hasta el centro y me dirigí a la inmobiliaria. La oficina era moderna, con grandes ventanales que mostraban fotografías de propiedades lujosas. Me acerqué al mostrador, donde una joven de unos 30 años tecleaba rápidamente en un ordenador. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», él preguntó sin levantar la vista. «Vengo por la venta de una casa en la calle Naranjos, número 28», dije, tratando de mantener firme mi voz. La joven finalmente me miró con una sonrisa profesional. «Ah, sí, la propiedad de la señora Fernández. Una casa preciosa. ¿Es usted familiar?». «Soy su padre y también el actual residente de la casa», respondí. Su sonrisa vaciló por un momento. «Oh, entiendo. Bueno, la venta ya está en trámite. Los nuevos propietarios tomarán posesión en aproximadamente un mes. ¿Necesita información sobre el proceso de mudanza?». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Un mes. Tenía solo un mes antes de ser desalojado de mi propio hogar. Agradecí a la joven y salí de la oficina, necesitando aire fresco. Me senté en un banco de la plaza del ayuntamiento, observando a los turistas tomar fotografías y a los niños perseguir palomas. ¿Cómo había llegado a este punto? En 1900, ¿qué momento mi hija, la niña que había criado con tanto amor, había decidido que yo era prescindible? Recordé las palabras que había escuchado en aquella llamada telefónica. «Tenemos que internar a papá en una residencia». Ahora todo cobraba sentido. La venta de la casa, la simplificación de objetos personales, estaban preparando el terreno para deshacerse de mí. Probablemente el dinero de la venta serviría para pagar esa residencia lujosa del folleto y quizás para comprarse ese apartamento en la playa del que Carlos siempre hablaba. Al regresar a casa, encontré a Lucía en la cocina preparando la cena. Me miró con una sonrisa que ahora me parecía falsa. «Papá, ¿dónde has estado? Me preocupé cuando vi que no estabas». «Fui a dar un paseo», respondí vagamente. «A mi edad es bueno mantenerse activo». Ella asintió, aparentemente satisfecha con mi explicación. «Te he preparado tu pollo asado favorito, con patatas y ajo, como lo hacía mamá». La observé mientras continuaba cocinando, tarareando una canción. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad sabiendo lo que estaba a punto de hacerme? ¿Era posible que en su mente estuviera justificado, que realmente creyera que esto era lo mejor para mí? Durante la cena, Carlos habló entusiasmado sobre un viaje que planeaban hacer a Barcelona el próximo fin de semana. «Será solo de viernes a domingo», explicó. «Pensamos que podrías quedarte con la tía Pilar mientras no estamos». La tía Pilar era hermana de Carmen, una mujer amable, pero con la que nunca había tenido mucha relación. Vivía en un pequeño piso en el otro lado de la ciudad. «No es necesario», dije. «Puedo quedarme solo perfectamente». Lucía y Carlos intercambiaron una mirada que ahora podía interpretar claramente. Preocupación mezclada con determinación. «Insistimos, papá», dijo Lucía con firmeza. «No nos quedaríamos tranquilos dejándote solo todo el fin de semana». No discutí más. No tenía sentido. En su mente, yo ya era incapaz de cuidar de mí mismo. Pero mientras limpiaba mi plato con un trozo de pan, como había hecho toda mi vida, tomé una decisión. Usaría ese fin de semana para planificar mi próximo movimiento. Los días siguientes los pasé observando y recopilando información.
Descubrí que la fecha exacta de entrega de la casa era el 15 de noviembre, apenas 3 semanas después. También encontré folletos de 2 residencias más, ambas especializadas en cuidados para personas mayores con necesidades especiales. En uno de los cajones del escritorio de Carlos, hallé un informe médico a mi nombre, donde un doctor que no recordaba haber visitado recomendaba supervisión constante debido a episodios de confusión y pérdida de memoria a corto plazo. Cada descubrimiento era como una puñalada. No solo estaban vendiendo mi hogar sin mi consentimiento, sino que estaban construyendo un caso médico para justificar mi internamiento. Me preguntaba si Lucía realmente creía que estaba perdiendo facultades, o si esto era simplemente una excusa conveniente para deshacerse de mí y quedarse con el dinero de la venta. El jueves por la noche, antes de su viaje a Barcelona, Lucía entró en mi habitación mientras me preparaba para dormir. Se sentó al borde de mi cama, como solía ser cuando era pequeña, y venía a pedirme que le contara un cuento. «Papá», comenzó, con una voz suave que no había usado conmigo en muchos años, «he estado pensando que esta casa es demasiado grande para nosotros. Tantas habitaciones vacías, tantos recuerdos». La miré fijamente, esperando que continuara con su mentira. «Carlos y yo estamos considerando mudarnos a un lugar más pequeño, más moderno. Algo más fácil de mantener, ¿sabes? ¿Y qué pasará conmigo?», pregunté directamente. Ella pareció momentáneamente desconcertada por mi pregunta, como si no esperara que yo conectara los puntos tan rápidamente. «Bueno, hemos estado investigando algunos lugares muy bonitos donde podrías estar cómodo. Lugares con personas de tu edad, con actividades, atención médica, residencias para ancianos», dije completando su frase. «Comunidades para personas mayores», corrigió ella con una sonrisa tensa. «Son como pequeños pueblos, papá. Te encantará». Asentí lentamente, como si estuviera considerando seriamente la idea. «Ya veo. ¿Y cuándo pensabas contármelo? ¿Antes o después de vender la casa?». Su rostro palideció ligeramente. «¿Cómo?». «No importa cómo lo sé», respondí con calma. «Lo que importa es que has tomado decisiones sobre mi vida, sin consultarme, como si yo fuera un niño o un mueble viejo del que hay que deshacerse». «No es así, papá», protestó con lágrimas formándose en sus ojos. «Solo queremos lo mejor para ti. Últimamente has estado tan distraído, tan olvidadizo. Nos preocupamos por ti». «¿Te preocupas tanto que falsificas informes médicos?», pregunté manteniendo mi voz controlada. Esto pareció sorprenderla genuinamente. «No sé de qué estás hablando». «Creo que lo sabes perfectamente», respondí. «Pero no te preocupes. No voy a hacer una escena. Ve a Barcelona con Carlos. Disfruta de tu fin de semana. Hablaremos cuando regreses». Ella me miró confundida, como si no supiera si creerme o no. Finalmente se inclinó para besarme en la mejilla y salió de la habitación. La escuché hablar en voz baja con Carlos en el pasillo, probablemente contándole nuestra conversación. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en todas las opciones que tenía por delante, y llegué a una conclusión. No iba a esperar pasivamente a que decidieran mi destino. Era hora de tomar el control de lo que quedaba de mi vida. Llegó el día de su viaje a Barcelona. Se vistieron elegantemente. Lucía con un vestido azul marino, Carlos con una camisa blanca impecable. Rieron y brindaron con zumo de naranja antes de marcharse, completamente ajenos a que yo lo sabía todo. Yo también sonreí, de la manera en que sonríe un hombre antes de una operación, no por alegría, sino por rendición ante lo inevitable. «Tía Pilar vendrá en 1 hora», me dijo Lucía mientras recogía su bolso. «Te hemos dejado comida.
preparada en la nevera, solo tienes que calentarla y recuerda tomar tus pastillas para la tensión. No te preocupes, hija, estaré bien, respondí con tranquilidad. Carlos me dio una palmada en el hombro. Volveremos el domingo por la tarde. Cualquier cosa, llámanos. Los despedí desde la puerta agitando la mano mientras su coche se alejaba por la calle bordeada de naranjos. Cuando desaparecieron de mi vista, mi sonrisa se desvaneció. Entré en la casa y me senté en el sillón del salón, el mismo donde Carmen y yo habíamos pasado tantas tardes viendo películas antiguas. La casa estaba silenciosa. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que nos había regalado mi suegra cuando nos casamos hace 45 años. Miré a mi alrededor, a las paredes medio desnudas, a los espacios vacíos donde antes había muebles y recuerdos. La traición dolía más agudamente en el silencio. No era solo la casa lo que estaban vendiendo, era todo lo que me hacía sentir vivo. No lloré. Preparé una pequeña maleta y escribí una nota. No una carta de ira o acusación, solo unas líneas que lo cambiarían todo. Luego esperé a que llegara Pilar. El timbre sonó puntualmente a las 11. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con su pelo canoso recogido en un moño y una sonrisa amable en su rostro arrugado. «Ramón, qué gusto verte», dijo, dándome un abrazo. «Lucía me ha dicho que pasaremos el fin de semana juntos». «Eso parece», respondí invitándola a entrar. «¿Te apetece un café?» Mientras preparaba el café en la cocina, Pilar parloteaba sobre sus nietos, sobre el tiempo, sobre una nueva tienda que habían abierto cerca de su casa. La escuchaba a medias, concentrado en lo que estaba a punto de hacer. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con las tazas humeantes frente a nosotros. Pilar me contaba ahora sobre un crucero que había hecho el año pasado con sus amigas de la Asociación de Jubilados. «Deberías venir con nosotros la próxima vez, Ramón. Te haría bien salir, conocer gente nueva». «Tal vez», respondí vagamente. Luego, como quien no quiere la cosa, pregunté, «Pilar, ¿sabías que Lucía ha vendido la casa?» Ella dejó su taza a medio camino hacia sus labios. «¿Cómo dices?» «La casa. Mi casa. La ha vendido sin consultarme. También está planeando internarme en una residencia». Pilar me miró con los ojos muy abiertos, claramente sorprendida. «Ramón, eso no puede ser cierto. Lucía te adora. Nunca haría algo así». «Tengo pruebas», dije simplemente. «Documentos de la venta, folletos de residencias. Incluso escuché una conversación telefónica donde lo discutían. Carlos dijo que ni siquiera me daría cuenta de lo que estaba pasando». Pilar parecía genuinamente consternada. «No puedo creerlo. Debe haber algún malentendido. Lucía siempre ha sido tan dedicada». «La gente cambia», respondí. «O quizás nunca la conocimos realmente. El dinero puede hacer cosas extrañas a las personas». «¿Y qué piensas hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Necesito que me hagas un favor», dije, inclinándome hacia ella. «Necesito que me ayudes a desaparecer». Le expliqué mi plan. Era simple. Me iría durante el fin de semana, mientras ellos estaban fuera. Dejaría una nota que los haría replantearse sus acciones. Pilar podría decir que me había ido a dar un paseo y nunca regresé, que había llamado a la policía, pero no me habían encontrado. Al principio, Pilar se negó rotundamente. Dijo que era una locura, que debía confrontarlos directamente, hablar con un abogado, pero a medida que le mostraba las pruebas que había recopilado, su resistencia fue disminuyendo. «No quiero hacerles daño», expliqué. «Solo quiero que sientan lo que se siente perder a alguien sin tener voz ni voto en la decisión. Quiero que experimenten el vacío que estaban planeando para mí». Finalmente, después de 2 horas de conversación, Pilar accedió a ayudarme.
No estaba contenta con la idea, pero entendía mi necesidad de recuperar algo de control sobre mi propia vida. ¿Dónde irás?, preguntó con preocupación. Es mejor que no lo sepas, respondí. Así no tendrás que mentir si te preguntan. Solo puedo decirte que estaré bien. Tengo algunos ahorros que Carmen y yo guardábamos para emergencias. No es mucho, pero me alcanzará para empezar de nuevo. Esa tarde, después de que Pilar se fuera, prometiendo regresar a la mañana siguiente para descubrir mi ausencia, recorrí la casa por última vez. Toqué las paredes, los muebles, las fotografías que quedaban. Recordé navidades, cumpleaños, noches tranquilas, viendo películas antiguas juntos. La traición dolía más agudamente en medio de tantos recuerdos felices. En mi habitación, abrí el pequeño cofre de madera donde guardaba mis objetos más preciados. La alianza de Carmen, un mechón de pelo de Lucía cuando era bebé, las cartas que nos escribíamos Carmen y yo durante nuestro noviazgo. Tomé solo la alianza, dejando el resto. Quería que Lucía encontrara estas cosas, que recordara que yo no era solo un viejo molesto, sino un hombre que había amado y había sido amado. En el jardín me detuve bajo el naranjo más antiguo, el que habíamos plantado el año que nació Lucía. Acaricié su corteza rugosa, recordando cómo Carmen solía recoger las naranjas cada invierno para hacer mermelada. Ahora esos recuerdos pertenecían a otras personas, a desconocidos que no sabrían la historia de cada rincón de esta casa. Cuando cayó la noche, dejé la nota sobre la mesa del comedor junto con mi teléfono móvil y las llaves de la casa. La nota era breve. No me busquéis. Vosotros ya decidisteis vivir sin mí. Luego, con mi pequeña maleta en mano, salí por la puerta trasera y me perdí en la oscuridad. Pasé esa noche en una pensión modesta cerca de la estación de autobuses. No dormí mucho. Mi mente oscilaba entre la duda y la determinación. Estaba haciendo lo correcto. ¿No era esto una especie de venganza infantil? Pero cada vez que la duda me asaltaba, recordaba la frialdad con la que habían planeado deshacerse de mí, como si mis sentimientos no importaran, como si 70 años de vida pudieran ser empaquetados y almacenados en una habitación institucional. A la mañana siguiente, tomé el primer autobús hacia Granada. Era una ciudad donde había pasado algunos veranos en mi juventud, pero donde no tenía conexiones actuales. Nadie me buscaría allí. Durante el viaje, miré por la ventana cómo el paisaje valenciano daba paso a las montañas y colinas de Andalucía. Sentía una extraña mezcla de tristeza y libertad. Estaba dejando atrás toda una vida, pero también estaba escapando de una jaula que se estaba cerrando lentamente a mi alrededor. En Granada alquilé una habitación en una casa compartida con estudiantes. La casera, una mujer mayor llamada Dolores, no hizo muchas preguntas cuando le dije que estaba de visita indefinida en la ciudad. Pagué un mes por adelantado, lo que pareció satisfacerla. Mi habitación era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba a un patio interior lleno de macetas con geranios. Por las noches podía escuchar a los estudiantes riendo y hablando en la cocina compartida. Sus voces jóvenes y llenas de esperanza me recordaban a Lucía cuando estaba en la universidad, siempre entusiasmada con nuevas ideas y posibilidades. Durante esos primeros días en Granada mantuve un perfil bajo. Salía a caminar por las mañanas, explorando las estrechas calles del Albaicín, perdiéndome en los mercados, sentándome en pequeñas plazas a observar a los turistas y locales. Por las tardes, leía en mi habitación o veía televisión en la sala común con algunos de los estudiantes. Eran amables conmigo, me incluían en sus conversaciones, me preguntaban sobre mi vida. Les contaba versiones editadas de la verdad, que era viudo, que había decidido viajar un poco antes de establecerme en algún lugar permanente.
Una semana después de mi desaparición, compré un periódico local de Valencia. No encontré ninguna noticia sobre un anciano desaparecido. Me pregunté si Lucía y Carlos habrían contactado a la policía o si, aliviados por mi ausencia, simplemente habían seguido adelante con sus planes. La idea me provocaba una punzada de dolor, pero también reforzaba mi resolución. Si era tan fácil para ellos olvidarme, entonces había tomado la decisión correcta al irme. Esa noche, sentado en un pequeño café cerca de la Alhambra, me permití llorar por primera vez desde que había escuchado aquella fatídica conversación telefónica. No fueron lágrimas de autocompasión, sino de duelo. Estaba llorando por la pérdida de la relación que creía tener con mi hija, por la traición de la confianza, por el final de una etapa de mi vida que había dado por sentada. Pero mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, sentí también un extraño sentido de paz. Había recuperado el control de mi destino. Ya no era una pieza en el tablero de ajedrez de otras personas. Por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente libre. Habían pasado 3 días desde mi partida cuando finalmente me atreví a comprar un periódico nacional. En la sección local encontré lo que buscaba, un pequeño artículo sobre un hombre mayor desaparecido en Valencia. Mi fotografía, algo desactualizada, ocupaba un espacio modesto junto al texto. Ramón Mendoza, de 70 años, desapareció de su domicilio en la calle Naranjos. Su familia está desesperada por encontrarlo. Desesperada. Qué palabra tan interesante para describir a quienes habían planeado deshacerse de mí con tanta meticulosidad. Me pregunté si realmente estaban preocupados o si esta búsqueda era solo una fachada, una forma de mantener las apariencias ante vecinos y amigos. En mi pequeña habitación de Granada, imaginaba lo que habría sucedido cuando regresaron de Barcelona. Veía a Lucía abriendo la puerta de casa, llamándome con voz cantarina: «¡Papá, ya estamos aquí!». La veía recorriendo las habitaciones, cada vez más confundida por mi ausencia. La veía encontrando la nota sobre la mesa del comedor. Habría entendido inmediatamente el significado de mis palabras, o habría necesitado leerlas varias veces negando lo evidente antes de comprender que yo lo sabía todo. Habría llorado, se habría sentido culpable, o quizás aliviada, pensando que ahora podrían proceder con la venta sin tener que lidiar con la incomodidad de internarme. Una semana después de mi llegada a Granada, recibí una llamada de Pilar. Habíamos acordado que ella mantendría mi número nuevo en secreto, pero me informaría sobre los acontecimientos en Valencia. Su voz sonaba tensa cuando contesté. «Ramón, las cosas se han complicado», dijo sin preámbulos. «Han denunciado tu desaparición a la policía. Están revisando las cámaras de seguridad de la estación, los hospitales. Lucía está destrozada». «Destrozada», repetí, saboreando la ironía. «¿Y qué hay de la venta de la casa?». Hubo un breve silencio antes de que Pilar respondiera. «Está en pausa. Los compradores están preocupados por la situación legal. No quieren problemas». Sentí una pequeña satisfacción al saber que mis acciones habían interrumpido sus planes, pero no era suficiente. Necesitaba que entendieran realmente lo que habían intentado hacerme. «¿Les has dicho algo?», pregunté. «No, nada», aseguró Pilar. «Pero Ramón, deberías ver a Lucía. No duerme, apenas come. Carlos también está afectado. Quizás deberías llamarles, decirles que estás bien». «¿Para qué?», pregunté, más duramente de lo que pretendía. «¿Para que puedan continuar con sus planes sabiendo que estoy vivo? ¿En algún lugar? No, Pilar. Necesito que sientan lo que es perder a alguien sin poder despedirse, sin tener voz ni voto en la decisión. Exactamente lo que planeaban para mí». Pilar suspiró profundamente. «Entiendo tu dolor, Ramón, pero esto es cruel.
más cruel que vender la casa donde crecieron mis nietos, más cruel que falsificar informes médicos para justificar mi internamiento, más cruel que decidir mi destino como si yo fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración. No hubo respuesta, solo el sonido de su respiración al otro lado de la línea. Dime una cosa, Pilar, continué. ¿Has visto la residencia donde planeaban internarme? ¿El Amanecer? Creo que se llama. Sí, admitió ella después de una pausa. Lucía me pidió que la acompañara a visitarla hace unos días. Quería mi opinión. ¿Y qué te pareció? Es bonita, moderna, limpia. El personal parece amable. ¿Y podrías vivir allí? Podrías abandonar tu casa, tus recuerdos, tu independencia, para que te digan cuándo comer, cuándo dormir, cuándo tomar tus medicinas. Otro silencio más largo esta vez. No, dijo finalmente, no podría. Entonces, no me pidas que llame a Lucía. No todavía. Después de colgar con Pilar, salí a caminar por las calles empedradas del Albaicín. Era una tarde cálida de octubre, y los turistas llenaban las terrazas de los cafés, tomando fotografías de la Alhambra recortada contra el cielo azul intenso. Me senté en un mirador, contemplando la antigua fortaleza mora. Pensé en los siglos que había sobrevivido, en las historias que guardaban sus muros, y pensé en mi propia historia, en cómo había cambiado tan drásticamente en apenas unas semanas. Una pareja de ancianos se sentó cerca de mí. Debían tener más o menos mi edad, quizás un poco más. Él ayudó a ella a sentarse con un cuidado que hablaba de décadas de amor y respeto. Me pregunté si Carmen y yo habríamos sido así de haber tenido más tiempo juntos, y me pregunté si Lucía y Carlos serían así algún día, o si el dinero y la conveniencia siempre pesarían más que el amor y la lealtad en sus vidas. Al día siguiente, compré un teléfono móvil barato, no para llamar a Lucía, sino para poder estar más conectado con el mundo. En el pequeño café internet del barrio, creé una cuenta de correo electrónico nueva. La primera vez que accedí a internet desde mi huida, busqué noticias sobre personas mayores abandonadas por sus familias. Las historias que encontré me encogieron el corazón. Ancianos dejados en hospitales durante las vacaciones, nunca reclamados. Padres que descubrían que sus hijos habían vaciado sus cuentas bancarias. Abuelos relegados a habitaciones diminutas mientras la familia ocupaba el resto de la casa. Mi situación no era única. Era parte de un patrón más amplio, un reflejo de una sociedad que valoraba la juventud y la productividad por encima de la experiencia y la sabiduría. Pero a diferencia de muchos otros, yo había tomado control de mi narrativa. No sería una víctima pasiva en la historia de mi propia vida. 2 semanas después de mi desaparición, recibí otra llamada de Pilar. «Han encontrado a un hombre que se parecía a ti», dijo, su voz temblorosa. «En Alicante estaba muerto, Ramón. Lucía tuvo que ir a identificar el cuerpo». Sentí que mi corazón se detenía. «¿Qué? No eras tú, obviamente», continuó Pilar apresuradamente. «Pero por unas horas Lucía creyó que te había perdido para siempre. Nunca la había visto así, Ramón. Se derrumbó completamente». Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras procesaba esta información. No había anticipado esto. No había querido causarle ese tipo de dolor a mi hija. Quería que reflexionara sobre sus acciones, sí, pero no que sufriera pensando que yo estaba muerto. «Tienes que contactar con ella», insistió Pilar. «Esto ha ido demasiado lejos». «Lo haré», prometí, sintiendo una punzada de culpabilidad. «Pero a mi manera, necesito pensar». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi pequeña habitación
escuchando los sonidos de la casa, el murmullo de la televisión en la sala común, las risas ocasionales de los estudiantes, el zumbido del frigorífico en la cocina compartida. Pensé en Lucía identificando un cadáver, creyendo que era yo. Pensé en el dolor que debía haber sentido, aunque fuera brevemente. Y me pregunté si ese dolor la habría hecho reflexionar sobre lo que había planeado hacerme. A la mañana siguiente, escribí una carta, no para enviarla todavía, sino para ordenar mis pensamientos. Escribí sobre el dolor de descubrir sus planes, sobre la traición que sentí al saber que mi propia hija me consideraba desechable. Escribí sobre la casa, sobre los recuerdos que contenía, sobre cómo me había sentido al saber que la habían vendido sin consultarme. Escribí sobre la dignidad, sobre el derecho a decidir mi propio destino, sobre mi negativa a ser tratado como un niño incapaz o un mueble viejo. Cuando terminé, releí la carta varias veces. Era honesta, directa, dolorosa en su franqueza. No estaba seguro de si alguna vez la enviaría, pero el simple acto de escribirla me había ayudado a clarificar lo que realmente quería. No venganza, sino reconocimiento. Quería que Lucía y Carlos entendieran que yo seguía siendo una persona completa, con deseos, necesidades y dignidad. Quería que vieran que sus acciones, aunque quizás motivadas por lo que ellos consideraban buenas intenciones, me habían herido profundamente. Guardé la carta en el cajón de mi mesita de noche y salí a dar un paseo por las calles de Granada. El sol otoñal bañaba los edificios antiguos con una luz dorada y las montañas de Sierra Nevada se recortaban en el horizonte, sus cumbres ya blanqueadas por las primeras nieves. Respiré profundamente, sintiendo cómo el aire fresco llenaba mis pulmones. Había sobrevivido a 70 años de vida, a la pérdida de mi esposa, a la traición de mi hija. Sobreviviría a esto también, y lo haría en mis propios términos. Pasé los siguientes días en la cabaña de un viejo amigo en 1900, la Sierra Nevada. Antonio había sido colega mío cuando enseñaba en el instituto antes de jubilarme. Cuando lo llamé, no hizo preguntas, simplemente me dijo que viniera. La cabaña era pequeña, modesta, y olía a pino y libros viejos. Era todo lo que necesitaba. Por primera vez en años, tenía espacio para respirar. No encendí mi teléfono. No revisé las noticias ni respondí mensajes. Cortaba leña por las mañanas, leía durante las tardes y daba largos paseos junto al lago al atardecer. Mi mente, antes abrumada por la confusión y el dolor, comenzaba lentamente a aclararse. No estaba listo para perdonarlos, pero tampoco quería seguir castigándolos. Solo quería reclamar lo poco que quedaba de mí. Una tarde, mientras Antonio y yo compartíamos un café en el porche, me contó sobre su propia familia. Su hijo mayor hacía años que no le hablaba, después de una disputa por la herencia de su madre. A veces pienso en llamarlo, dijo Antonio mirando hacia las montañas, pero el orgullo, Ramón, el orgullo es un compañero terrible en la vejez. Sus palabras me calaron hondo. ¿Era orgullo lo que me impedía contactar a Lucía? ¿O era miedo? Miedo de que, incluso después de todo esto, siguieran adelante con sus planes. Miedo de que el dinero y la conveniencia pesaran más que el amor y el respeto. ¿Crees que deberíamos perdonar siempre?, le pregunté. Antonio se tomó su tiempo para responder, meciendo suavemente su taza de café entre las manos. No se trata de perdonar siempre, dijo finalmente. Se trata de no dejar que el resentimiento te consuma, de no permitir que la amargura sea lo último que sientas antes de morir. Esa noche, encendí mi teléfono por primera vez en días. Había varias llamadas perdidas de Pilar y un mensaje de texto: Lucía está enferma, te necesita.
No llamé inmediatamente. Me senté en la pequeña sala de la cabaña, observando las sombras que el fuego proyectaba en las paredes de madera. Pensé en Lucía de niña, corriendo hacia mí con los brazos extendidos después de su primer día de escuela. Pensé en cómo la sostuve cuando lloraba por su primer corazón roto, en cómo le enseñé a conducir, en cómo la entregué a Carlos el día de su boda. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento se había roto algo tan fundamental entre nosotros? A la mañana siguiente llamé a Pilar. ¿Qué le pasa a Lucía?, pregunté sin preámbulos. Ansiedad severa, respondió Pilar, su voz cansada. El médico le ha recetado tranquilizantes. Apenas come, apenas duerme. La culpa la está consumiendo, Ramón. ¿La culpa por qué exactamente?, pregunté, necesitando saber si realmente entendía lo que había hecho. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Por todo, dijo finalmente Pilar. Por la casa, por los planes de la residencia, por no hablarte claramente. Dice que solo quería lo mejor para ti, que estaba preocupada por cómo te las arreglarías solo. Pero ahora ve que lo hizo todo mal. Cerré los ojos, procesando sus palabras. ¿Y Carlos? Está apoyándola. Ha cancelado la venta de la casa, o al menos lo está intentando. Dice que cuando regreses, todo volverá a ser como antes. Nada volverá a ser como antes, dije con firmeza. Pero quizás podamos construir algo nuevo, algo basado en la honestidad esta vez. Le di a Pilar mi dirección en Granada. No estaba listo para regresar a Valencia, no todavía, pero estaba dispuesto a verlos si venían a mí. Les tocaba a ellos dar el primer paso ahora. 2 días después, escuché el crujir de la grava bajo las ruedas de un coche. Me asomé por la ventana de la cabaña y vi un Seat azul estacionándose junto al porche. Lucía salió primero, pálida y notablemente más delgada que cuando la vi por última vez. Carlos la siguió, con una expresión de cautela en su rostro. Parecían 2 personas completamente diferentes a la pareja confiada que había brindado con zumo de naranja antes de partir hacia Barcelona apenas un mes atrás. No salí a recibirlos. Esperé en la sala, sentado en el viejo sillón de cuero junto a la chimenea. Oí sus pasos en el porche, luego el suave golpe en la puerta. Antonio, que había regresado al pueblo para darnos privacidad, les había indicado que pasaran directamente. La puerta se abrió lentamente. Lucía entró primero, sus ojos recorriendo la habitación hasta encontrarse con los míos. Se detuvo, como congelada, la mano aún en el pomo de la puerta. «Papá», dijo, su voz apenas un susurro. No respondí. No me levanté para abrazarla como habría hecho antes. Solo la miré, tratando de ver a la niña que había criado en esta mujer que había planeado descartarme. Carlos entró detrás de ella, cerrando la puerta suavemente. Ambos permanecieron de pie, incómodos, como visitantes inseguros de su bienvenida. «Siéntense», dije finalmente, señalando el sofá frente a mí. Se sentaron juntos, sus hombros tocándose como buscando apoyo mutuo. Nadie habló durante unos momentos. El único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea y el tic-tac del reloj de pared. «Te hemos buscado por todas partes», comenzó Lucía, su voz temblorosa. Por un momento pensamos que te habíamos perdido para siempre». «¿Y eso te preocupó?», pregunté manteniendo mi tono neutral. «Porque según tengo entendido, ya habían decidido prescindir de mí de todos modos». Lucía palideció aún más, si eso era posible. Carlos puso una mano sobre la suya. «No era así, papá», dijo ella, lágrimas formándose en sus ojos. «Nunca pretendimos hacerte daño». «¿Y cómo creías que me sentiría al ser internado en una residencia contra mi voluntad?».
al descubrir que mi casa había sido vendida sin mi conocimiento, al saber que habían falsificado informes médicos para justificar sus acciones. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía ahora. Carlos parecía incapaz de mirarme a los ojos. Estábamos equivocados, admitió Carlos finalmente. Completamente equivocados. No hay excusas. Pero sí explicaciones, añadió Lucía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No justificaciones, pero sí razones. ¿Podemos al menos explicarte por qué hicimos lo que hicimos? Asentí, dispuesto a escuchar. Lucía respiró profundamente antes de comenzar. Me contó cómo, después de la muerte de Carmen, habían notado cambios en mí. Cómo a veces me encontraban mirando fijamente por la ventana, como perdido en mis pensamientos. Cómo había dejado de frecuentar a mis amigos, de asistir a las partidas de dominó que tanto disfrutaba. Cómo una vez habían tenido que venir a buscarme cuando me desorienté regresando del mercado. Teníamos miedo, papá, dijo, su voz quebrada. Miedo de que estuvieras desarrollando demencia como el abuelo. Miedo de que un día salieras de casa y no supieras cómo regresar. Miedo de que te pasara algo y nosotros no estuviéramos ahí para ayudarte. Y por eso decidieron vender mi casa e internarme sin siquiera hablar conmigo primero. Carlos intervino. Fue mi idea, admitió. Pensé que sería más fácil así, que si te lo decíamos directamente te negarías a considerar cualquier opción. Convencí a Lucía de que era mejor prepararlo. Y en todo primero, presentarte los hechos consumados. Fue un error terrible y la responsabilidad es mía. Les expliqué entonces cómo me había sentido al descubrir sus planes. Les hablé del dolor de la traición, de la humillación de ser tratado como un objeto sin voz ni voto en mi propio destino. Les conté sobre mis días en Granada, sobre cómo había tenido que reconstruir mi sentido de identidad desde cero. No soy un niño, les dije, y no soy un mueble viejo del que pueden deshacerse cuando ya no encaja en su decoración. Soy una persona con dignidad, con historia, con derecho a decidir cómo quiero vivir el resto de mis días. Hablamos durante horas, a veces con calma, a veces con voces elevadas. Hubo lágrimas, recriminaciones, disculpas. Poco a poco, el nudo de tensión que había dominado la conversación comenzó a aflojarse. No llegamos a un entendimiento completo, pero al menos estábamos hablando honestamente por primera vez en mucho tiempo. Cuando finalmente se hizo tarde, les ofrecí quedarse en la cabaña. Había una habitación adicional con 2 camas individuales. No era mucho, pero serviría para una noche. ¿Volverás con nosotros mañana?, preguntó Lucía mientras les mostraba la habitación. No, respondí con firmeza. No estoy listo para eso todavía. Necesito más tiempo. Vi la decepción en su rostro, pero también aceptación. Sabía que no podía esperar que todo se resolviera en un día. ¿Pero podemos seguir hablando?, insistió. ¿Visitarte, llamarte? Sí, concedí. Podemos seguir hablando. Esa noche, acostado en mi cama, escuchando los sonidos amortiguados de Lucía y Carlos en la habitación contigua, reflexioné sobre el día. No había perdonado completamente, no estaba seguro de si alguna vez podría. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar, pero había dado un primer paso, y quizás, con tiempo y esfuerzo por ambas partes, podríamos construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que habíamos perdido. Por la mañana, mientras compartíamos un desayuno simple de café y tostadas, la atmósfera era menos tensa. Hablamos de cosas cotidianas, el clima, las noticias, los estudiantes con los que compartía casa en Granada. Cuando llegó el momento de despedirnos, Lucía me abrazó con fuerza. «Te quiero, papá», susurró contra mi hombro. «Siempre te he querido. Por favor, no lo olvides».
No dije que yo también la quería. No estaba listo para eso. Pero le devolví el abrazo brevemente antes de separarme. Los llamaré, prometí. Los vi alejarse en su coche, hasta que desaparecieron. En la curva del camino de montaña, me quedé en el porche largo rato después de que se fueran, contemplando las montañas en la distancia. El aire frío de la sierra llenaba mis pulmones y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar completamente. No había recuperado todo lo que había perdido, pero había reclamado algo quizás más importante: mi voz, mi dignidad, mi derecho a decidir mi propio camino. No regresé a la casa. No necesitaba hacerlo. Semanas después, les envié una carta, no de reconciliación, sino de claridad. Les expliqué lo que había escuchado, lo que había visto y cómo me había hecho sentir. Les dije que esperaba que disfrutaran del dinero, de la nueva vida, de la libertad que tan claramente anhelaban. Pero también les dije que yo no era alguien a quien se pudiera tratar como un problema. Había encontrado un pequeño apartamento en Almuñécar, un pueblo costero cerca de Granada. Nada extravagante, solo lo suficiente para un hombre con tiempo, libros y sus propias llaves. Me uní a un centro comunitario, conocí a personas de mi edad, comencé a ser voluntario en la biblioteca local. Lentamente, la amargura se fue desvaneciendo, no porque olvidara, sino porque aprendí a vivir más allá de la traición. La primera vez que Lucía y Carlos vinieron a visitarme en mi nuevo hogar, pude ver la sorpresa en sus rostros. Quizás esperaban encontrarme en un estado lamentable, necesitado de su ayuda y compasión. En cambio, me encontraron bronceado por el sol mediterráneo, con nuevos amigos y una rutina establecida. La pequeña terraza de mi apartamento tenía macetas con hierbas aromáticas y una vista parcial al mar. Era modesto, pero era mío, y eso significaba todo. Es acogedor, dijo Lucía, tratando de sonar entusiasta mientras recorría los escasos 30 metros cuadrados de mi nuevo hogar. Es suficiente, respondí simplemente. Tengo lo que necesito. Los invité a almorzar en un pequeño restaurante junto a la playa. El dueño, Manolo, me saludó por mi nombre y nos dio una mesa con buenas vistas. Durante la comida, Lucía me actualizó sobre sus vidas. La venta de la casa seguía en suspenso. Estaban considerando mudarse a un piso más pequeño. Carlos había cambiado de trabajo. ¿Y qué pasó con la residencia El Amanecer?, pregunté directamente, observando cómo Lucía se tensaba ante la mención. Cancelamos todo, respondió Carlos, interviniendo cuando vio que Lucía dudaba. Fue un error de juicio por nuestra parte. Asentí, apreciando al menos su honestidad. ¿Y los informes médicos, los que decían que tenía episodios de confusión? Lucía palideció. Papá, lo siento tanto. No sé ni cómo explicarlo. Inténtalo, dije, manteniendo mi voz neutra. Ella respiró profundamente. Estaba asustada después de que mamá murió. Te veía tan perdido a veces. Hubo días en que olvidabas cosas importantes, como tomar tus medicinas o apagar la estufa. Y luego, aquel día que te desorientaste volviendo del mercado. Estaban renovando la plaza, la interrumpí. Habían cambiado todos los bancos, las farolas. Por un momento no reconocí el lugar donde había pasado miles de veces. Eso no es demencia, Lucía. Es simplemente ser viejo en un mundo que cambia demasiado rápido. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé ahora, pero en ese momento recordé al abuelo cómo empezó con pequeñas cosas así antes de que ya no nos reconociera. Tenía tanto miedo de perderte de esa manera, papá.
Por primera vez desde que descubrí sus planes, sentí un atisbo de comprensión hacia su perspectiva. El miedo puede hacer que tomemos decisiones terribles, especialmente cuando está alimentado por experiencias traumáticas anteriores. El miedo no justifica lo que hicieron, dije finalmente. Pero al menos ahora puedo entenderlo un poco mejor. Después del almuerzo, caminamos por el paseo marítimo. Era un día claro de diciembre, fresco pero soleado, típico de la costa andaluza en invierno. Las gaviotas planeaban sobre las olas y algunos turistas valientes se aventuraban a meter los pies en el agua. ¿Volverás alguna vez a Valencia?, preguntó Carlos mientras nos sentábamos en un banco frente al mar. Quizás para visitar, respondí, pero mi vida está aquí ahora. Vi la decepción en el rostro de Lucía. Claramente había esperado que este encuentro marcara el inicio de mi regreso, de las cosas volviendo a la normalidad. Pero la normalidad que ella añoraba ya no existía. No podíamos volver atrás, solo podíamos avanzar hacia algo nuevo, algo construido sobre bases más honestas. En los meses siguientes establecimos una rutina de llamadas semanales y visitas mensuales. A veces venían ellos a Almuñécar, otras veces tomaba yo el autobús a Valencia para pasar un fin de semana. Nunca me quedaba en la casa que había sido mía. Ahora vivían en un apartamento en el centro, más pequeño pero moderno, con un estudio para Carlos y un balcón lleno de plantas para Lucía. Yo me hospedaba en un hotel cercano, manteniendo mi independencia, mi espacio propio. En primavera, Lucía me dio una noticia que no esperaba. Estaba embarazada. A sus 43 años, había asumido que no tendría hijos, pero la vida tiene formas curiosas de sorprendernos. Será un embarazo de riesgo por mi edad, explicó durante una de sus visitas. Pero el médico dice que todo parece estar bien hasta ahora. La miré tratando de procesar la información. Iba a ser abuelo. Un nuevo capítulo se abría justo cuando pensaba que mi historia familiar estaba cerrándose. ¿Estás contenta?, pregunté viendo cómo sus ojos brillaban de una manera que no había visto en mucho tiempo. Mucho, respondió sonriendo. Asustada, pero feliz. Entonces yo también estoy feliz por ti, dije, y lo decía en serio. Esa noche, después de que se marcharan, salí a caminar por la playa. El mar estaba en calma, reflejando la luna llena como un espejo plateado. Pensé en ciclos, en finales y comienzos, en cómo la vida sigue su curso independientemente de nuestros dramas personales. Pensé en el nieto o nieta que vendría, y en 1900, ¿qué tipo de abuelo quería ser para esa criatura inocente, ajena a todas nuestras complicadas historias adultas? El embarazo de Lucía nos dio un nuevo terreno común, un tema neutral sobre el que construir nuestras conversaciones. Hablábamos de nombres, de preparativos, de sus antojos y malestares. Carlos me llamaba a veces por separado, compartiendo sus propios miedos e ilusiones sobre la paternidad. Poco a poco, sin darme cuenta, estábamos reconstruyendo puentes que creía quemados para siempre. En julio recibí una llamada inesperada. Era Carlos, su voz tensa y preocupada. Lucía está en el hospital, dijo sin preámbulos. El bebé viene antes de tiempo. Tomé el primer autobús a Valencia, con el corazón latiendo aceleradamente durante todo el trayecto. En el hospital encontré a Carlos paseando nerviosamente por la sala de espera. Está en quirófano, me informó. Cesárea de emergencia. El médico dice que es lo más seguro para ambos. Esperamos juntos, en un silencio tenso interrumpido ocasionalmente por actualizaciones del personal médico. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un médico salió a buscarnos. Todo ha salido bien, nos informó con una sonrisa cansada.
Madre e hija están estables. La niña es pequeña, pero sus constantes son buenas. Una niña tenía una nieta. Cuando finalmente pude ver a Lucía, estaba pálida, pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas. Me acerqué con cautela, como si temiera romper la frágil paz del momento. «Papá», dijo Lucía, su voz débil pero llena de emoción, «te presento a Carmen». Carmen, el nombre de mi esposa, de su madre. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, alguna última resistencia que había mantenido alrededor de mi corazón. «¿Puedo?», pregunté, extendiendo los brazos hacia el pequeño bulto. Lucía asintió, pasándome cuidadosamente a la bebé. Era diminuta, con una pelusilla oscura en la cabeza y la piel arrugada de los recién nacidos. Cuando abrió brevemente los ojos, creí ver en ellos el mismo tono avellana de mi esposa. «Hola, Carmen», susurré. «Soy tu abuelo». En ese momento, sosteniendo a mi nieta por primera vez, entendí algo que había estado eludiéndome durante meses. El perdón no era un regalo que le daba a Lucía, sino un regalo que me daba a mí mismo. Aferrarme al resentimiento solo me estaba privando de momentos como este, de la posibilidad de nuevas alegrías, de ser parte de esta nueva vida que comenzaba. 2 semanas después, cuando Lucía y la pequeña Carmen salieron del hospital, les ofrecí quedarme unos días en Valencia para ayudar. Para mi sorpresa, aceptaron con entusiasmo. Me instalé en su habitación de invitados, ayudando con lo que podía, preparando comidas, haciendo recados, sosteniendo a la bebé mientras Lucía se duchaba o descansaba. Una noche, mientras mecía a Carmen para dormirla, Lucía se sentó en el borde de la cama, observándonos. «Te pareces tanto a mamá cuando haces eso», dijo suavemente. «Ella solía mecerme exactamente de la misma manera». Sonreí recordando. «Tu madre era mucho mejor que yo con los bebés. Yo siempre tenía miedo de romperte». «Pero nunca lo hiciste», dijo Lucía. «Siempre nos cuidaste a ambas. Siempre fuiste nuestro pilar». Nos quedamos en silencio un momento. El único sonido era la suave respiración de la bebé dormida en mis brazos. «Papá», comenzó Lucía, su voz cargada de emoción, «nunca podré disculparme lo suficiente por lo que hicimos, por cómo te tratamos, por las decisiones que tomamos sin consultarte». «Lo sé», respondí, manteniendo mi voz baja para no despertar a Carmen, «y aunque no puedo decir que lo haya olvidado, creo que finalmente estoy listo para dejarlo ir». «¿En verdad?», preguntó con esperanza en su voz. «De verdad», confirmé. «La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para desperdiciarla en rencores. Tu madre me enseñó eso y ahora la pequeña Carmen me lo recuerda». Cuando regresé a Almuñécar una semana después, lo hice con una sensación de cierre que no había experimentado antes. No había perdonado y olvidado. Algunas heridas son demasiado profundas para desaparecer completamente, pero había encontrado una forma de convivir con el pasado sin que definiera mi presente o mi futuro. En mi noche, los meses y años siguientes, establecimos un nuevo equilibrio. Yo mantenía mi independencia en Almuñécar, mi círculo de amigos, mis actividades. Ellos me visitaban regularmente y yo viajaba a Valencia cada pocas semanas para ver crecer a Carmen. A veces pensaba en la casa que habíamos perdido, en los naranjos del jardín, en las paredes que guardaban tantos recuerdos. Pero luego miraba a mi nieta aprendiendo a caminar, escuchaba su risa burbujeante y entendía que los hogares no son lugares, sino personas. A veces, todavía pienso en aquel momento en el porche, observándolos leer aquella nota. Me pregunto si alguna vez entendieron realmente lo que perdieron, no solo un padre, sino un testigo de sus vidas. Un hombre que una vez lo dio todo sin pedir nada a cambio. Ahora,
Vivo sencillamente, pero vivo libre. Y eso, al final, vale más que 680.000 euros.